Les doy la más cordial bienvenida a esta sala virtual del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Docentes en Servicio. Es para nosotros un gusto convocarlos a este tercer seminario de la red Rey Fox, que hoy nos acompaña, nos engalana el doctor Francisco Invernón con su presencia, al cual le agradezco muchísimo su participación. Voy a dar la Buenos bienvenida días. también a los que nos acompañan a través de Facebook Live, que nos siguen y que pueden enviar sus comentarios o preguntas a través del Facebook, que nosotros los incorporaremos también acá en la conversación. Muy bien, pues Magali, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Magali, quien va a hacernos favor de moderar esta sesión. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Cordero. Muchas gracias a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos sean a nombre de la Red Fox. Y pues como bien ya comentaba la doctora Cordero, el día de hoy nuestra red se engalana precisamente con una presencia de gran peso, de gran trayectoria académica. Me estoy refiriendo al doctor Francisco Invernón. Si me lo permiten, para dar comienzo con esta conferencia, voy a dar lectura a una semblanza pues muy apretada por toda la trayectoria académica que tiene el doctor. El doctor Francisco Invernón es catedrático emérito y profesor honorario de la Universidad de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Ha sido director de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona y delegado del rector, director del departamento y director del Observatorio Internacional de la Profesión Docente de la Universidad de Barcelona. Es licenciado, maestro y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha desarrollado diferentes tareas en formación inicial y formación permanente del profesorado en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad, y también en la formación de profesionales de diversos sectores y formadores. Es especialista en didáctica e innovación. Ha recibido varios premios a la innovación e investigación y ha publicado muchos libros y numerosos artículos unipersonales sobre alternativas pedagógicas, políticas educativas y de formación del profesorado. Ha participado en más de 93 congresos nacionales e internacionales y ha impartido más de 150 conferencias y ponencias en congresos y jornadas. Es miembro de varios consejos de redacción. En el campo de la investigación ha sido y es director colaborador en 119 investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Ha sido fundador y director del grupo Formación Docente e Innovación Pedagógica, reconocido de calidad en investigación e innovación sobre formación e innovación docente, y ha recibido el premio al mejor grupo de innovación docente de la Universidad de Barcelona en 2017. Es miembro del comité científico y del comité editorial de numerosas revistas nacionales e internacionales, así como evaluador y revisor de otras. Ha sido evaluador de muchas agencias de calidad, tanto de evaluación del profesorado, de títulos o de la docencia de las universidades. Ha dirigido 26 tesis doctorales, todas relacionadas con el campo educativo. Tiene varias publicaciones, ¿no? Todas superan las citas de 21.461, ¿no? En cuanto a la publicación y el nombramiento que hacen de sus investigaciones. Ha publicado más de 200 artículos y tiene libros publicados en diversas editoriales. Solamente por mencionar algunas de ellas, diremos el libro titulado de las políticas educativas a las prácticas escolares, el ser docente en una sociedad compleja, diseño y desarrollo y evaluación de procesos de evaluación, calidad de la enseñanza y formación del profesorado, un cambio necesario, la enseñanza reflexiva en educación superior, las invariantes pedagógicas y la pedagogía Freinet 50 años después, entre otros textos. También ha escrito textos sobre alternativas pedagógicas, ha traducido al portugués y ha escrito en muchas editoriales latinoamericanas. Y pues bueno, sin más, esto es una breve semblanza de lo que abarca la trayectoria académica profesional del doctor Invernón. Y el día de hoy, pues tenemos el gusto de tenerlo en esta tercera sesión de nuestro seminario de la REIFOTS. Sin más, doctor Invernón, le cedemos la palabra, le hacemos de conocimiento al público que nos acompaña en esta conferencia que la dinámica de participación va a ser que el doctor haga la presentación de esta plática, de esta conferencia.
Posteriormente a ello, se abrirá un espacio de interlocución con ustedes para que puedan vertir algunos comentarios, algunas preguntas. De igual manera, se le hace la invitación para que si tienen alguna pregunta, comentario, lo puedan compartir en el chat y al final lo haremos de explícito con el doctor Invernot. Entonces, doctor Invernot, una vez más, bienvenido y le cedo la palabra para comenzar con su conferencia titulada Tendencias, retos y problemáticas contemporáneas en la formación permanente del profesorado. Sea bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la presentación, gracias profesora Cordero, gracias profesora Hernández, ¿no? Por la invitación y también por la presentación, ¿no? Yo a veces cuando oigo este currículum pienso que me he hecho mayor, no es que haya producido mucho, sino que llevo demasiados años en el campo educativo, ¿no? Que no tiene mucho mérito, es el trabajo universitario, como se dice en España, es publicar o morir, ¿no? Y bueno, intenta sobrevivir a la universidad intentando aportar al menos alguna cosa que permita, no sé, intentar a veces cambiar pues el campo educativo, ¿no? Me van a permitir, voy a compartir la presentación, la voy a compartir, me van a permitir que sí. ¿Lo ven bien? ¿La ven completa? Vemos las dos pantallas, Paco. Sí, ¿Las doctor. dos pantallas ven? Espera, ¿ves las dos pantallas? Un segundo, ¿eh? Ujú. Y vemos las dos Ahora, pantallas. ¿ahora ves las dos? Sí, adelante. ¿Ahora la veis normal o una? No, o sea, vemos su pantalla y vemos a usted. O sea, está bien, puede continuar. Está bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues buenos días a ustedes en México y buenas tardes aquí en Barcelona, que hoy hace mucho calor aquí. Parece que estamos ya en verano, pero no es cierto. Estamos en primavera, pero realmente hace un día espléndido. Yo estoy aquí viendo un poco, pues, el mar Mediterráneo desde aquí, ¿no? Con lo cual siempre es un placer desde hacer una conferencia para ustedes, ¿no? Desde esta perspectiva de donde estoy, ¿no? Me pidieron que hiciera una intervención sobre tendencias, retos, problemáticas contemporáneas de la formación permanente del profesorado. Yo ya comenté que vamos a hablar de la formación permanente o continua, esto depende de los países que predomina el concepto de continua y otros, en el caso español, es permanente. Vamos a dirigirnos sobre el tema e intentaré hablar un poco de qué nos dice la investigación sobre las últimas tendencias y qué nos dice también la experiencia de muchos profesores y profesoras que trabajan la formación, de centros de maestros, de centros de profesores, de experiencias publicadas en diarios, de vivencias de maestros. Intentaré unificar en una intervención que no es que sea corta, pero es una conferencia, los aspectos más fundamentales de estas tendencias, de estos retos y de estas problemáticas, porque fíjense qué interesante, la formación permanente del profesorado no tiene muchos años. Nace en 1990, o sea, la era de la formación permanente se dice que es 1990. Después ha habido la era de la investigación, la era de la evaluación, la era del currículum, la era de las reformas, pero 1990 es la era donde se considera que nace el concepto, las investigaciones, el trabajo, el trabajar a fondo el tema de la formación permanente. Y yo de qué decirles que nace en el norte de México, nace predominantemente en Estados Unidos con la inquietud de formación permanente del profesorado, pero se extiende automáticamente en todo el mundo, ¿no? Hay países que llegan más tarde, a partir del 2000, pero, por ejemplo, en nuestro país pues va a llegar en 90 con la creación de los centros de profesores en España, bueno, va a crear asesores de formación, bueno, hay una especie de boom que a partir de los 90. Después es cierto que hay una pequeña crisis en los últimos años donde la formación permanente pierde un poco de peso. Y actualmente, es cierto, al menos en Europa, está asumiendo más importancia la formación inicial, el cambio de la formación inicial en las universidades, porque se está viendo que los planes de estudio de magisterio son obsoletos para formar maestros en el siglo XXI. Pero es un tema que no voy a tratar de la formación inicial, que hay mucho que decir también, ¿no? Fíjense que para empezar, les voy a comentar un poco unas previas. Voy a utilizar una expresión de Einstein. Einstein me encanta las frases que tiene, ¿no? Pero tiene una que aplico actualmente a los profesores y profesoras
de que la locura, decía Einstein, es continuar haciendo siempre lo mismo y esperar obtener resultados diferentes, ¿no? Es cierto. O sea, hay gobiernos, hay políticas públicas, hay experiencias que continúan haciendo lo mismo y esperan el cambio en la docencia, el cambio en la cultura profesional, el cambio en el conocimiento de innovación, ¿no? Pero fíjense la frase que hay al final, ¿eh? Dice, no hay muchas veces soluciones viejas para problemas nuevos. Es verdad, en los últimos años, lo vamos a ver, hemos tenido problemas nuevos. Cada vez los problemas educativos, problemas del profesorado. El tema de la pandemia, el COVID, también ha provocado un cambio radical, ¿no? Tenemos muchos profesores y profesoras que sufrieron mucho en el tema de la pandemia y que a veces han quedado un poco de estados mentales dudosos, ¿no? Con lo cual han aparecido temas muy nuevos que nos hace repensar, que los comentaré, la formación permanente de los docentes, ¿no? Esto que os les comentaba, ¿no? Claro, ¿qué significa estos cambios? Bueno, hay una frase de Octavio Paz que me encanta también, que dice, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, el miedo al cambio. Es verdad, ¿qué nuevos retos tenemos, no? Hombre, como les comentaba, en las últimas décadas ha habido, a partir del 2000, yo diría que ya empezó en el último tercio del siglo XX, pero a partir del 2000, eh, cambios fundamentales que nos obligan a mirar, fíjense, la mirada, a mirar, a pensar y a trabajar la formación del profesorado y la profesión docente. Aquí aparecen como tres conceptos importantes. El concepto de metamorfosis. El concepto de metamorfosis, le comentaré después, es de Antonio Novoa. El concepto de autonomía docente, la lucha por la autonomía y la transformación de la cultura profesional, ¿no? El concepto de metamorfosis, que últimamente yo lo he trabajado con Antonio Novoa, es interesante porque indica que a veces la formación permanente en el siglo XXI no necesita únicamente una transformación, no necesita únicamente una renovación, no significa únicamente una innovación, sino un cambio radical, una metamorfosis. ¿Eh? Eh, claro, si ustedes me preguntan, si yo tuviera que hacer un artículo científico y me preguntaran qué ideas clave puede desarrollar esta conferencia, les diría, pues miren, las ideas claves son, vamos a hablar de conocimientos, vamos a hablar de sujeto docente, podemos hablar de ciudadanías, porque será importante introducir en la formación cómo ver el mundo, sobre todo tal como está el mundo, cómo enseñar a trabajar en la formación las ciudadanías democráticas, las ciudadanías solidarias, las ciudadanías de género, las ciudadanías medioambientales, que son problemas que han aparecido ahora y mucho más con lo que está pasando bueno, con los paranoicos que nos están gobernando el mundo. Perdonen, ya sé, claro, aún más, ¿no? Aparece el concepto de la importancia de introducir en la formación las ciudadanías, la democracia, hablo, la solidaridad, el tema de el trabajar juntos, importante el tema de género, el tema medioambiental. Bueno, son temas que están apareciendo como fundamentales. ¿Para qué? Para defender la democracia, para defender la solidaridad, para defender la paz, ¿no? Bueno, todo ello que en este mundo actualmente estamos viviendo, ¿no? Y el concepto de metamorfosis, fíjense, cuando trabajamos el concepto de Antonio Novoa de metamorfosis, aparecen como tres temas, ¿no? Cambio en la escuela, bueno, se viene a decir, la escuela del siglo XXI no puede ser como la del siglo XX, y menos como la del siglo XIX, ¿eh? No puede ser. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho la sociedad, porque ha cambiado mucho el alumnado. Fíjense, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que ha cambiado más en el campo educativo? Uno diría, la tecnología. Yo diría, no, señores, no, es el alumnado. El alumnado está cambiando constantemente porque tiene diversas, tiene la tecnología, tiene una sociedad mucho más compleja y a veces de futuro. El futuro es más incierto, eh, tiene más incertidumbre, con lo cual ha cambiado mucho, se nota desde, no digo desde la infancia, pero sí hasta la universidad, que es el cambio del alumnado, ¿no? Y por supuesto de la formación, ¿no? Eh, el concepto de metamorfosis, me van a preguntar, ¿y por qué esa metamorfosis? ¿Qué nos encontramos hoy día? Me van a permitir que les comente qué nos encontramos hoy día
y que todo esto se escribió antes de tener estos presidentes extranjeros que se tiene en el mundo actual, tanto en Europa, y el avance de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Sobre todo en Europa, también en Latinoamérica, por supuesto, que es lo que está pasando, ¿no? Miren, fíjense, esto lo escribió la Oficina Regional de la Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Fíjense, y dice, hacer frente a la pobreza crítica que existe en el planeta, a la inequidad, a la exclusión, a las migraciones, a los desafíos que plantean el agua y energía, los problemas ambientales, la desaparición de las especies y biodiversidad, el calentamiento de la tierra o de los océanos, aunque la ultraderecha no se lo crea. Exige un replanteamiento drástico de la educación y con ella promover un nuevo orden social, un contrato social ambiental, cultural, ético, entre otros. A partir de este informe de la UNESCO, apareció este libro que tienen ustedes aquí, que por supuesto es gratis. Recuerden que es el tercer libro de la UNESCO. Recuerden ustedes el primero, Aprender a ser, el segundo, La educación es un tesoro, de Jacques Delors, el primero de Ford, y el tercero es este, que es Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, que esto lo ha coordinado Antonio Novoa, el tercero Antonio. Este está gratis, en español y en todos los idiomas en internet. Si van a buscarlo, lo van a encontrar muy interesante. Les matizaré alguna frase que aparece allí, ¿no? Porque lo que intenta luchar este reimaginar junto a nuestros futuros, a diferencia de los anteriores, trabaja mucho sobre el tema de la comunidad, del profesorado. Antonio Novoa y sus colegas, me parece que me dijo que habían entrevistado, pero a miles de personas, a miles de maestros para hacer este libro. Es un texto muy interesante para compartirlo con nuestros alumnos, para que lo lean algunos trozos sobre la profesionalidad docente, ¿no? Porque intenta criticar una cosa que ha aparecido ahora, pero que hace tiempo que Apple ya lo dijo en el libro Educar como Dios manda. Recuerden que hay un texto en español traducido de la autora Michael Apple, que se llama Educar como Dios manda. Un libro interesante donde Apple atacaba lo que estamos viendo ahora, que es lo que se llama la modernización conservadora. ¿eh? Indica que se han aliado los neoliberales, los neoconservadores, los radicales de derechas, la Iglesia, bueno, la Iglesia también aparecía, era en Estados Unidos, se han agrupado y está pasando lo que pasa. Y esto se llama, según Apple, muy interesante, si van ustedes a Internet, que se llama la modernización conservadora, ¿no? O sea, dar la imagen de que quieren cambiar el mundo, pero lo que hace es ir hacia atrás o hacia peor, con las mujeres, con los vulnerables, con las personas, ¿no? Con los países, ¿no? Como está pasando, ¿no? Lo digo porque todo esto ya se veía venir, ¿eh? No es de hace pocos años, ¿eh? Fíjense el informe de la UNESCO, es separado, fíjense que el informe es del 21 y estamos en el 26, ¿eh? Yo aún recuerdo ayer casi cuando Antonio Noguera vino a Barcelona a presentarlo y es del 21, o sea, tenemos el informe de 5 años. He destacado en el texto de la UNESCO que dice, fíjense, en negrita, la labor de los docentes debería caracterizarse por la colaboración y el trabajo en equipo. Yo siempre digo, elemental, querido Watson, elemental, querido Watson. O sea, el maestro que se queda solo se acaba muriendo solo de asco. Perdón. Con lo cual dice, la reflexión, atención aquí, la reflexión aparecerá, la investigación y la creación de conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas debería ser parte integrante de la enseñanza. Atención aquí, porque vamos a ver que esto nos va a llevar al modelo profesionalizador, el tercer espacio o el teacher 3.0. Fíjense, dicen, caracterizada por la colaboración, el trabajo reflexivo, el trabajo en equipo, la investigación y la creación de conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas, ¿no? Claro, fíjese que dice, ¿esto qué significa? Que hay que respaldar la autonomía y la libertad de los docentes y que estos puedan participar plenamente en el debate público y el diálogo sobre los futuros de la educación. Destaco esto porque con estas frases me voy a basar yo un poco en la tendencia que ha ido apareciendo en los últimos años. Claro, todo ello, ¿dónde nos lleva? Bueno, yo utilizo a veces la frase de Heráclito, del siglo V, que decía, lo único que permanece invariable en el cambio es el propio cambio. Recuerden Heráclito con esto del río que bajaba, que siempre había el cambio de las aguas, ¿no? Pues es verdad, porque fíjense, lo único que no cambiará en el futuro será el cambio. Lo digo porque
estamos inmersos en un cambio constante. Hay de aquel profesor, hay de aquel maestro que no viva en ese cambio y esta incertidumbre, quedará desconcertado, no sabrá qué está pasando, no sabrá qué está pasando. Pero ¿a dónde nos lleva todo esto? Fíjense qué interesante. Vamos a utilizar un poco el texto de UNESCO, cómo se convierte esto en la realidad actual de la formación, ¿no? Nos lleva al modelo profesionalizador, que se llama el tercer espacio también. Y lo que les comento, lo que estoy explicando no me lo invento. Ustedes pueden ir perfectamente a Internet, poner el modelo profesionalizador, poner Teacher 3.0, poder poner el tercer espacio en la formación, verán que van a encontrar textos sobre ello, tanto artículos sobre documentos, ¿no? Es decir, no. Pero, ¿y qué consiste este modelo profesionalizador? ¿Qué significa el tercer espacio? Se lo comentaré. Fíjese, el primer espacio fue las normales. Perdonen, ya todo el mundo sabe en México que yo estoy en contra de las normales como concepto, han de ser facultades de educación, pero bueno, no quiero meterme en este debate que ya lo he tenido muchas veces en México, no me meto, pero hablo de las normales no ahora, las normales antiguas, las que nacieron en 1800 finales, ¿no? Donde se enseñaba a leer, a escribir a los maestros, a hacer caligrafía, a tejer, ¿no? Después aparece el cambio con los años del tema del conocimiento académico y ahora es el segundo espacio. Y ahora aparece el tercero que es entre medio. Ahora les comentaré, ¿no? Ahora les comentaré, ¿no? Fíjese, el modelo profesionalizador que se basa, y vamos a introducirlo en la formación permanente, cuando trabajamos con maestros. Primero, la investigación colaborativa. Recuperamos un poco la investigación-acción. La investigación-acción nunca se ha perdido. Hace poco publicamos un artículo, compañeros, sobre lo que nunca se perdió, ¿no? La investigación-acción o colaborativa. Aunque en ciertas partes, en ciertos países, la racionalidad técnica de las competencias, de los objetivos, hizo de que se perdiera un poco esa idea, ¿no? Se programara, volviera a programarse un poco como una racionalidad técnica, ¿no? No digo la taxonomía de Bloom, por favor, pero sí que hablo a veces de las competencias, ¿no? Y de datarse por competencias, ¿no? Que se está perdiendo ya esto, porque las modas pasan y cuando pasan vienen otras nuevas, ¿no? Ya las competencias ya están en decadencia. Pero recuperar un poco esta idea porque en el fondo la investigación, vuelvo a hablar, colaborativa, acción, es la competencia fundamental de la práctica profesional. O sea, cuando ustedes enseñan la formación a los maestros, es una práctica educativa informada por la investigación. Han de aprender a investigar en la acción, que significa tan elementalmente a veces, yo explico, que es preguntarse lo que haces, por qué lo haces. Si resulta que lo que estás haciendo, los niños no saben escribir o no leen bien, no leen bien. Aquí a España llegan ahora a la secundaria sin una buena lectura o no tienen competencias claras o objetivos o no saben, no tienen fundamentos sobre ciencias, sobre matemáticas. Pues si esto no funciona, ¿por qué lo haces? ¿Por qué continúas? ¿Por qué pasan a otra clase? Con lo cual, esta idea de lo que haces, ¿por qué lo haces? Vamos a investigar por qué lo haces. Si no funciona, vamos a buscar alternativas de cambio, ¿no? La segunda, que ya lo decía la UNESCO, es la reflexión. Pero atención aquí, a veces se ha interpretado mal, porque yo he visto seminarios de formación permanente que llega el formador o formadora y dice, señores, vamos a reflexionar sobre la práctica. Y la gente se queda y dice, bueno, muy bien, ¿y qué? No, no, vamos todos a pensar, a hablar, a explicar. Y esto nos ha llevado a que los maestros decían, esta persona no sabe de qué va, porque si venimos aquí a que no nos diga nada, con lo cual aparece un concepto interesante, que es la práctica reflexiva tutorizada. Con lo cual, ¿qué significa? Que los formadores de permanente, los formadores de maestros, han de saber tutorizar la formación reflexiva, la reflexión, porque no se puede reflexionar sobre la nada. Donald Schoen ya lo decía, a veces si yo reflexiono sobre lo que hago, la reflexión paraliza mi acción, porque doy vueltas sobre lo mismo. Entonces, si no, vamos a buscar alternativas de cambio y vamos a reflexionar sobre eso. Yo te ayudo a reflexionar para que lleves a práctica ese cambio. No te dejo que tú reflexiones lo que haces y que me expliques. No, la formación permanente no es una terapia de grupo, es una formación para que las personas cambien su forma de actuar. Lo digo porque esto se lleva a cabo y entonces, bueno, la formación permanente cayó un momento que la gente decía, ¿para qué ir? Para que yo explique lo que sé y lo que pienso, pero no me dan alternativas de cambio, pues resulta que no voy, ¿no? La tercera, atención aquí, la tercera es lo que hablaba de ciudadanías, Se introduce este enfoque, fíjese,
A ustedes en México y a todo el mundo se habla de competencias y capacidades. Muy bien. Yo no digo que no, ¿eh? Que claro, lógicamente la formación tiene que desarrollar competencias o capacidades técnicas, ¿eh? Tiene que aprender, los maestros y maestras tienen que aprender pues, a enseñar la matemática, la didáctica de la lengua, la didáctica de lo que sea, ¿no? Han de aprender la psicología, han de aprender la didáctica, la programación. Estos son competencias técnicas que se han de trabajar. Pero aparecen lo que os comentaba a nivel mundial, las competencias que se llaman humanas. Humanas. ¿Eh? O competencias clave. Ahora mismo en Barcelona hemos hecho un congreso sobre ciudadanía global y se va a hacer otro en Valencia. La idea de decir, no, no, nosotros no únicamente tenemos que desarrollar en los maestros cuando los tenemos en un seminario o en una formación las competencias técnicas, sino tenemos que introducir el trabajo colaborativo, el compromiso social, el respeto a la diversidad, la democracia. ¿Eh? Esto también está siendo muy importante, se lo comento de pasada, en los planes de estudio de formación inicial de las facultades de educación o las suyas escuelas normales superiores, ¿no? Que es, hey, no introduzcan únicamente asignaturas técnicas, sino asignaturas de competencias humana clave, ¿eh? Que ha de ser transversal en toda la carrera. Han de aprender a ser democráticos, a ser solidarios, a tener un compromiso social con las personas, a trabajar con la comunidad, al respeto a la diversidad en todo su ámbito, a la inclusión educativa, a la equidad, ¿no? Si no hacemos esto, estamos convirtiendo a maestros como siempre, que enseñan matemáticas, lenguas y enseñan y utilizan, ¿qué utilizan? El libro de texto. Pues ya está. Es decir, no, no puede ser, esto no puede ser, ¿no? Y la última es del tercer espacio, es, fíjese, se junta la formación contextual social, o sea, fíjese, si ustedes trabajan en una universidad, se dice, la universidad tiene un contexto y ha de trabajar para ese contexto. ¿Eh? El contexto social, la comunidad, lo que revuelve a la universidad, los maestros de la formación permanente, en dónde están trabajando, en escuelas, en territorios específicos. No, no expliquen lo que se hace en México DF, con perdón, es igual, sino se ha de trabajar lo que se hace en la formación situada, que se llama, en los problemas que encontramos en el territorio. Y esto se junta con la formación académica. Fíjese que les comento el tercer espacio. El primer espacio, las normales, sí que utilizaban la formación contextual social, a pesar de todo, ¿no? Pero después se convirtió mucho en los planes de estudio de todos los sitios la formación académica. Hemos de hacer profesionales no únicamente reflexivos y ni críticos, sino académicos, ¿no? Muy bien. A ver si dice, no, no, ahora tenemos que hacer las dos cosas. Hemos de trabajar la formación contextual social del territorio, la comunidad, con la formación académica, o sea, hemos de trabajar un currículum académico y un currículum social, que es esto que siempre hemos discutido entre teoría y práctica. ¿Dónde está la práctica? En el contexto social, ¿no? Esto se llama el tercer espacio. Y aparece una cosa importante, ya que están ustedes, muchos son universitarios, el que ya supongo que lo hacen, vincular la universidad con las escuelas públicas del contexto. Esto aparece actualmente como muy importante en el modelo profesionalizador en la formación inicial. Sobre todo, las universidades cogestionan la formación inicial con las escuelas del contexto. Esto ha aparecido, lo van a leer ustedes, a ver, en el país de Gales trabajan. ¿Quién es el que está trabajando ahí? Bueno, se me ha ido a la cabeza el autor, pero es un autor bastante importante sobre el tema. Muy bien. ¿Qué implica todo ello? Bueno, pues que la formación permanente sea decir temas académicos, pero también la relación con el saber en actitudes, en la lucha contra la exclusión, en los valores de la convivencia, lo que llamamos hoy día en España, no sé, en México, el bien común. Trabajar para el bien común, no para el bien común. Claro, esto nos comporta en el tercer espacio la formación situada, ¿eh? Basada en, fíjense, basada no únicamente en problemas genéricos, ¿eh? Sino en situaciones problemáticas del profesional. ¿Eh? Y esto, ¿cómo trabajamos? Con simulaciones, mediante metodología innovadora e investigación. Lo de situada les comentaré después los 4 principios de la formación situada, que también son de la UNESCO hace muchos años, ¿no? Schulman, en el 2005, Lee Schulman, decía, en el caso de la formación, un aprendizaje cognitivo en el que uno aprende a pensar. Como un profesional, fíjense, esto se ha vuelto, yo estoy hablando mucho últimamente de que hemos tenido que enseñar a los profesores a pensar, enseñar a pensar. ¿Eh? No enseñar a lo que digan los de arriba, los de abajo, los directores, no, tú tienes que aprender a pensar.
a pensar por ti mismo. ¿Eh? Fíjate que decía Schumann, un aprendizaje práctico en el que uno atiende primero a pensar, después a actuar como un profesional, y un aprendizaje moral en el que uno aprende a pensar y a actuar de manera responsable y ética. Estoy dando vueltas sobre el tema este, ¿eh? Sí, atención aquí porque nos hemos olvidado históricamente de este espacio importante que es ser maestro en el siglo XXI con lo que está pasando, ¿no? O sea, no únicamente formar a personas con una capacidad técnica en las áreas de contenido académico, sino en la parte humana, lo que se dice, esta idea que hablaba de competencias clave humanas, que se dice, ¿no? Que después aparece en la justicia social, ¿no? Muy bien. Claro, pero todo esto, me está usted hablando, yo diría, me está usted hablando del desarrollo personal. Tanto que sí, claro, el maestro es una persona. Hace un libro hace muchos años que era además israelita, una universidad de Haifa israelita que se publicó en español que se llama El enseñante es también una persona. Esto se ha olvidado. Para mucha gente el enseñante es un profesional técnico que enseña. No, no, no. Oiga, el enseñante trabaja con personas y es una persona con sus problemas, con sus debates, con sus condiciones, con problemas sociales, académicos, laborales y más después de la COVID. Muy bien, ya tenemos la persona. Académico, claro, es una persona que enseña contenidos académicos. Claro que sí, solo faltaría. Enseña muchos contenidos académicos a lo largo de su vida, por eso es académico. Y después aparece el concepto institucional. ¿Eh? ¿Qué significa el concepto? ¿Por qué? Porque el modelo profesionalizador es un modelo de formación centrado en el profesorado, no centrado en lo que quiere el sistema, no centrado en lo que dice la dirección general de no sé dónde, sino centrado en el profesorado, en el territorio donde trabaja, que no significa que se haya de equilibrar entre lo que dicen los poderes y lo que dice el territorio y los maestros, ¿eh? Porque aquí también se ha de vigilar. Pero en principio es un modelo centrado en el profesorado y situado en su contexto. ¿Eh? Miren, les voy a poner un esquema. Fíjense, yo últimamente estoy luchando, a veces de forma que nadie me hace caso, con un proyecto europeo que trabajamos de que no se puede hablar de perfil del maestro. ¿Qué manía tienen de hablar de... No, miren, no hablan de perfil de médico. ¿Dónde? No hablan de perfil de abogado. Claro que no, porque el médico, el abogado, aprenden cosas, pero el perfil lo hace en la práctica. Con lo cual, ¿cómo estudian los abogados? ¿Cómo estudian los médicos, los veterinarios? Lo que quieran ustedes. Pues todos tienen, como nosotros, ustedes y yo, un marco profesional, un desarrollo personal. O sea, hablamos, cuando yo estoy hablando con ustedes de unos conceptos, ustedes los entienden. Si aquí tuviéramos abogados o médicos, a lo mejor no lo entenderían. Como al contrario, si fuera una conferencia para médicos, pues seguramente yo no entendería su propio lenguaje. Esto es el marco del desarrollo profesional. Pero el perfil se crea en la situación específica de esta persona en el territorio. En el territorio. Eso ustedes lo saben. Ustedes tienen un perfil cuando han ido a trabajar en la universidad o no sé, determinado. Determinado. Con lo cual, en la formación permanente, ¿qué entra? Pues entra la parte personal, la parte académica y la parte institucional. Y ustedes miran, y esta parte, claro, el personal está claro. Trabajamos con personas y hemos de ser, trabajar con ellas. No digo terapia, trabajar con ellas. O sea, yo siempre digo, tenemos que hablar de todo con ellas, con el profesorado. Tenemos que escucharles, tenemos que ver sus problemas, sus situaciones problemáticas, sus debilidades, sus fortalezas, porque es una persona. ¿Eh? Lo mismo diría de los alumnos, ¿eh? Académico, por supuesto, enseñamos materias de contenidos. Y institucional es enseñarles a trabajar juntos. Es la parte, decimos, cuando usted vaya a la escuela, o en la escuela que está, tiene la obligación de trabajar con sus colegas, con sus iguales. Y esto es enseñar y formarse de forma institucional, trabajar en grupo, trabajar colaborativamente, trabajar con los iguales, aprender de ellos. ¿Eh? Yo cuando he preguntado a jubilados, ¿usted a través de qué ha aprendido más en su vida en la enseñanza? Y dicen dos cosas. ¿Eh? Dicen muchas, pero dos que se destacan. He aprendido mucho de mis alumnos y he aprendido mucho de mis colegas. Qué interesante, qué interesante. La gente dice, no, he aprendido mucho de la formación. No, la formación aprendí, pero sobre todo he aprendido de mis alumnos y he aprendido de mis colegas. Y eso está clarísimo. ¿Eh? El que no aprende de sus alumnos, el que no aprende del profesorado y de sus compañeros, pues en el fondo aprende de sí mismo, con lo cual se convierte en un reproductor histórico con los años, al final cayendo en la misma rutina, haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Pasa del papel en blanco al papel amarillo toda su vida, ¿no? Bueno, fíjense que dice Antonio Novoa.
La enseñanza es una profesión especial, fundamental en sus dimensiones humanas, que debería llevarnos a valorar las dimensiones personales y profesionales que hoy también se traducen en un esfuerzo, en un refuerzo de colegialidad docente. El concepto de colegialidad aparece con Gervais. Gervais, recuerden que en su texto de la cultura del profesorado establece dos tipos de colegialidades, la colegialidad artificial y la colegialidad participativa. La artificial es, dice, los maestros se juntan para hacer trabajos que les mandan, pero lo guardan en un cajón y no sirve para nada. Y la colegialidad participativa es la que ellos sienten como necesidad sentida de que tienen que cambiar y hacen un proyecto de cambio juntos entre ellos, ¿no? Entonces, aparece, fíjese, Onova nos dice lo mismo, o sea, dimensiones humanas, dimensiones profesionales y dimensiones de colegialidad, ¿no? En fin, vamos a ver, todo esto, ¿cómo lo puedo resumir rápidamente? Bueno, primero, resumiendo, tener en cuenta la persona, las emociones de los maestros y maestras que tienen ustedes delante, sus experiencias, ¿eh? Sus vivencias y su contexto. Marco en negrito el contexto porque es importante, ¿eh? Porque no hay escuela igual, no hay territorio igual, no hay maestro igual, ¿no? Ustedes lo saben, si han sido maestros o son maestros lo saben, ¿no? El tema de la forma de entender la diversidad, los cambios, los contextos multiculturales. Yo en un país latinoamericano me decía que no había diversidad y la reunión que tuve con ellos era de todos los colores, perdonen, ¿eh? De todos los, y decía que no había diversidad, que bueno, es como que no. Los contextos sociales son enriquecidos con la multiculturalidad y la multilingua. Claro, esto se sabe, ¿no? La necesidad de la colaboración entre pares y el tema de la comunidad. Aparece la comunidad. ¿Y por qué aparece la comunidad? Porque la influencia de la comunidad ha aumentado muchísimo en los últimos años. Los padres no son lo que eran, la comunidad no es lo que eran, ¿eh? Con lo cual, fíjense que me están pidiendo que trabaje el tema de vamos a fortalecer que los maestros trabajen más con la comunidad. Vale, de acuerdo, sí, sí, de acuerdo, porque la comunidad es la que nos saca a los niños y adolescentes de las escuelas, se los lleva a la droga, se los lleva a la delincuencia, se nos lleva a las mafias, se nos lleva a la pobreza. Claro, es la comunidad que tira más que nosotros, ¿no? Con lo cual este tema es importante, ¿no? El otro, fíjense, esta idea de teoría y práctica, fundamentada, ¿eh? O sea, intentar en la formación permanente no caer en prácticas, o sea, luchar contra las prácticas rutinarias y reproductoras, que después les comentaré, ¿eh? Y el tema de, bueno, claro, la innovación en la investigación sobre la práctica. Lo que haces, ¿por qué lo haces? Es un pequeño resumen, ¿no? Pero yo continúo. Pero me pueden decir, ¿pero qué es la formación permanente docente para usted? Bueno, esto sí que ya se lo comenté a Graciela Magalí, que intentaría diferenciar como dos tipos de definiciones de formación permanente. Una muy conocida y otra muy nueva, pero que nos llega tarde a nosotros en el mundo latino, ya hablo de España también, del mundo latino, ¿eh? Pero que hace mucho tiempo que se discute y que por eso a veces los modelos anglosajones nos han avanzado en el tema formativo y en investigaciones, ¿no? ¿Cuáles son las dos definiciones? Fíjense, una que ya ustedes deben conocer, de formación permanente, ¿eh? Bueno, la clásica, que es, yo, imagínense que estamos en un examen y les digo, no sé, Graciela, que está aquí delante mío, o bueno, es igual, digo Graciela, defíname usted la formación permanente. Y es posible que ella es que lo digo porque la veo aquí, ¿no? Es posible que ella se acercaría a ustedes a una definición clásica, parecida a esta. Pues es el campo de conocimiento, investigación y propuestas teóricas y prácticas que el profesor adquiere, actualiza, mejora sus conocimientos, sus destrezas, sus contenidos, su pedagogía, su cultura. ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo. Pero esto se ha de complementar con otra. Esta es la que te enseñan en la universidad. Esta es la que te enseñan, la que aprendes, ¿no? No, no, voy a la formación permanente. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, voy a aprender cómo se enseña mejor la matemática. Ah, muy bien, ¿no? ¿Y qué? No, no, iré allí, tomo nota y después haré lo que pueda. Depende, ¿no? Entonces, claro, aprenderé lo que pueda significa el traspase entre lo que yo aprendo en formación y lo que llevo a mi práctica en mi situación contextual. Entonces aparece hace años la segunda definición. Vamos a ver, atención a esta segunda definición que es más compleja, pero es fácil de entender. Miren, es lo que se llama la formación permanente en centros horizontal y situada. Los conceptos son diferentes, ¿eh? O sea, históricamente cuando nació formación en centros y hoy día se habla formación permanente horizontal y también situada, ¿no? Ahora les comenté después los principios, ¿no? Claro, ¿qué intenta? Fíjense la definición.
¿Qué intenta? Muy fácil. Aquí lo explica de una forma muy académica, pero la primera es, miren, todo profesor y profesora cuando llega a ustedes, imagínate, hagamos la simulación de un seminario de formación permanente o un taller, es igual. Ellos llegan allí y son maestros y maestras con experiencia en la escuela, tengan la experiencia que tengan, de que sean novatos o que sean experimentados, pero tienen una teoría implícita que a veces es introducida, yo a veces digo inoculada en la universidad, en la formación de maestros. Se inocula una determinada perspectiva de la educación. Ya no se molesten, ¿eh? Porque esto lo tenemos todos, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué significa? La formación permanente dice, a ver, señores, estamos trabajando esto. Eh, ¿Usted qué piensan sobre esto? ¿Cómo lo hacen? O sea, fíjese, que la teoría implícita que tienen, que a veces viene de las universidades o de las lecturas o de lo que sea, que se ponga encima de la mesa para decir, oiga, esto no está funcionando. Vamos a trabajar para que, entonces sí, vamos a intentar, oye, al revés, o sí que funciona. Hombre, ¿por qué no la ordenamos? Hombre, está muy bien, pero usted que lo hace intuitivamente, vamos a justificarla. Esto, mire, hay experiencias internacionales que esto lo están trabajando muy bien. Vamos a mirarlas, vamos a fundamentarla. Usted, es interesante. O vamos a revisarla. Y si es preciso, vamos a destruirla, porque no le funciona. ¿Eh? Claro, esto un autor dice, ¿esto qué significa? Que lo que tenemos que hacer a veces es luchar contra una teoría implícita, ¿eh? Que es el sentido común docente. O sea, lo que se llama el conocimiento pedagógico vulgar. Aquí en España esto lo analizaron mucho en secundaria, porque aún los maestros tienen 4 años de formación universitaria y es verdad que hay gente que le inocula prácticas tradicionales, pero hay gente que no. Pero secundaria es en España, es un título de grado, ingenieros, abogados, médicos, filósofos, biólogos, que hacen un máster de un año y van a la educación, a enseñar a secundaria y bachillerato. Y entonces aparece el sentido común docente, fácil de entender. Ellos enseñan como les enseñaron, pues punto. El máster no ha hecho cambiar sus prácticas porque ha sido muy corto, ¿eh? Eh, y la mayoría enseña tal y como le enseñaron, con lo cual no cambiamos nada. Entonces, romper el sentido común docente, el conocimiento pedagógico vulgar, es muy importante en algunos profesores que de golpe han aparecido en educación, pero que no tienen los conocimientos suficientes pedagógicos para poder romper ese sentido común, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué significa la definición segunda? Pues bueno, que una formación permanente lo que ha de hacer es buscar el equilibrio entre los esquemas prácticos que tiene el maestro y la maestra en el aula y en la escuela y los esquemas teóricos que los sostienen. Ahí aparece la nueva definición. ¿Eh? Resumiendo, es poner encima de la mesa lo que piensas, lo que crees, lo que estás haciendo y vamos a ver si lo podemos innovar y cambiar. O al revés, vamos a decirte, chico, adelante, porque lo estás haciendo muy bien en tu contexto, porque tu intuición y tu conocimiento te lleva a hacer prácticas innovadoras, ¿no? Pero esto no es normal, ¿no? Bueno, para que vean ustedes, ¿eh? Eh, muy bien. Entonces aparecen los 4 principios básicos de la formación. Todo esto va del modelo profesionalizador, ¿eh? Estoy analizando el modelo profesionalizador, ¿eh? En formación permanente hay 4 principios básicos del siglo XXI, que ustedes dirán, hombre, esto ya lo sabemos. Bueno, sí, se ha ido creando con el tiempo, pero hay gente que no se lo cree. Hay muchos formadores de formación permanente que son aún expertos infalibles, como el Papa. Lo que dicen va la verdad y la razón, y no son prácticos reflexivos. Este concepto es de John Eliot, ¿eh? Después les comentaré, ¿no? Esta idea de la diferencia entre el formador de práctico reflexivo y el formador experto infalible, que dicta lecciones para que se aprendan. Tienen que hacer ustedes así, las cosas son asá, no sé qué. Después va el maestro de escuela a su territorio y dice, qué bonito, pero es imposible hacerlo con tanto niño, con tanta diversidad, con esto que tengo aquí, con los problemas que estoy teniendo en el exterior, ¿no? Con lo cual, 4 principios. He subrayado lo importante. El profesorado ya no es en formación permanente o no debería ser objeto, no, objeto de formación, sino sujeto de aprendizaje, hacerles trabajar, hacer aprender sobre lo suyo, darles herramientas intelectuales para que puedan construir el conocimiento, ¿no? Fíjense que dice aquí, y esto es de Cole, aprender a partir de la experiencia
de la experiencia del propio maestro y maestra con sentido y utilidad. El sentido de utilidad proviene de la filosofía actualmente, muy interesante, ¿no? Porque si tú eres formador de maestros y no explicas con sentido y utilidad, no funcionará. O sea, tú tienes que explicar las cosas con sentido y trabajar con ellos y utilidad. Esto proviene de la filosofía, es importante, ¿eh? En la universidad es fundamental, ¿eh? De todo profesor universitario siempre pregunto, ¿tú explicas y trabajas con tus alumnos con sentido y utilidad o explicas lo que tú sabes y lo que te ha dicho el programa y lo que te dicen que has de hacer? Con lo cual, bueno, ¿eh? La segunda es la participación. Toda formación permanente que se trabaja con maestros y maestras crea espacios de diálogo y participación. Atención aquí, eso no significa únicamente trabajar en grupo, ¿eh? Significa que el clima que tenemos es de diálogo y participación. Y aquí aparece enseñar a pensar y aprender experimentando activamente. Lo que el maestro y maestra no interioriza, no funciona. Le servirá para un título, le servirá para un papelito, después lo veremos, le servirá para cobrar más, pero continuará haciendo lo mismo, ¿no? Porque no hemos dado las herramientas intelectuales de enseñar a pensar y a cambiar. ¿eh? La tercera es importante, lo comentaré después, que es eh, la relación con el profesorado. Esta aparecerá varias veces. Hemos comprobado en investigaciones que en la formación permanente la relación que tiene usted con el profesorado que asiste a sus sesiones condiciona el contenido académico. ¿eh? Esto se llama accesibilidad. ¿Es usted accesible? ¿Por qué? Porque recuerde usted, depende cómo trate usted al profesorado, cómo se dirija a ellos, pues le condiciona el contenido académico. Esto me van a permitir, no es que yo sea muy de Estados Unidos, pero esto proviene de Harvard. Esta investigación proviene de Harvard, que dice, es muy importante la relación que tenemos, el clima de trabajo que hacemos con el profesorado, porque la relación condicionará el contenido de lo que estás trabajando. Y esto pasa, fíjese, en la vida. Ustedes, sus amigos, ¿tienen amigos con relaciones tóxicas? No, les abandonan. Y si es marido, aún peor, o mujer, ¿no? Claro, porque la relación condiciona el contenido. O sea, lógicamente, esto es que es la vida pasa lo mismo, ¿no? Con lo cual sí que es importante esta idea de la relación. Después aparecerá también con no. Y la última es que en la formación permanente, el método de trabajo que utilizamos también forma parte del contenido. Claro, o sea, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que me explicaron los métodos activos con transparencias y sentada la maestra en una tarima. Pues bueno, pues muchas gracias, ¿no? El método de trabajo que utilizaba no era el adecuado. Entonces, usted quiere que sean participativos, colaborativos, democráticos, solidarios, usted ha de serlo también. Con lo cual, porque su método de trabajo que utiliza forma parte también del contenido. Es lo que se llama, utilizando el concepto de la psicología social de Bandura, enseñar y aprender vicariamente. Somos un ejemplo también de trabajo nosotros, ¿no? Siempre, siempre somos un ejemplo de trabajo, en la inicial y la permanente con los maestros, ¿no? Fíjese, pero hemos de evitar cosas que aparecen, bueno, si hablamos de compromiso, del desarrollo de aprendizaje colaborativo, de metodologías innovadoras, bueno, pues evitar qué. Atención ustedes. Primero tenemos que evitar lo que se llama el gatopardismo. No sé si ustedes conocen el libro del gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, de hace muchos años. Está reeditado también, que está bien porque está dedicado a la política. Él decía, Giuseppe Tommaso de Lampedusa decía, en el fondo los políticos cambian para que nada cambie. O sea, en el fondo decía, los políticos utilizan una mentalidad de que todo cambie para que todo siga igual. ¿eh? No sé, México, que también hay mucho problema ahora con el tema de los nuevos, ¿no? Pero, o cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Bueno, entonces a veces se aplica la educación, ¿eh? A veces las políticas públicas, a veces es que vamos a cambiar para que nada cambie, con lo cual nos repercute sobre todo, a ver, me van a permitir, sobre todo en la escuela pública, en las instituciones públicas, que es donde realmente trabaja la gente, los niños y niñas más vulnerables, con más problemas, ¿no? Al menos en España, ¿eh? Bueno, tenemos evitar el gatopardismo, que se llama, ¿eh? O sea, no vamos a cambiar para que nada cambie. Usted se ha imbuido del currículum nuevo. ¡Ah, qué bien! Se ha imbuido de los contenidos nuevos. ¡Ay, qué bien! Se ha imbuido de las leyes nuevas.
vaya usted a la escuela y vas a la escuela y dice, pero ¿usted qué hace? Si es lo de siempre. Dice, no, no, pero tengo un certificado que me dice que he hecho ya la formación de currículum, la formación de la nueva ley de educación, la formación de los contenidos académicos, de las competencias y está haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, pero ya tengo un título, ¿no? Bueno, es igual, perdonen, ¿eh? Ya sé que esto pasa en España, no en México, ¿eh? No, no, estoy hablando de mi contexto, ¿eh? De mi contexto, no, 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 no quería yo tampoco que no me inviten nunca más. Bueno, fíjense esta frase de Francesco Tonucci, ¿no? Este dibujo que dice, queridos enseñantes, estos nuevos programas han acabado con la era de las tarimas, de los pupitres alineados, de las lecciones transmisivas. A ver, repitan todos juntos, estos nuevos programas han acabado, ¿no? Bueno, aquí aparece el concepto de John Elliot, que es el formador experto infalible, que vuelvo a repetir, John Elliot lo hizo en un artículo publicado en Cuadernos de Pedagogía hace años, asimilando este formador de formadores, de permanente, sobre como el Papa, ¿no? Que es infalible y dice la verdad y no permite correcciones, porque es divino, ¿no? Lo hacía con contraposición con el práctico reflexivo. Los formadores de formación permanente han de ser prácticos reflexivos, ¿no? Claro, esto ya sé que me van a decir, hombre, esto pasa en las universidades. Bueno, claro, en las universidades hay de todo. Aquí se dice, como en la viña del Señor, hay de todo. ¿Eh? Con lo cual, pero claro, esto es cuidado, porque mire que dice aquí abajo, ADN profesoril. El ADN profesoril es lo que este hombre está inoculando, sin darse cuenta que la educación es así, señor, es así. Con lo cual empieza el alineamiento formativo y la desprofesionalización. No es esto, ¿no? Eh, lo del ADN es interesante, después a lo mejor lo comento, porque yo soy muy maniático de que estamos introduciendo la formación sin darnos cuenta ADN, que yo llamo profesoril, de que después nos cuesta mucho que con el tiempo se pueda cambiar, ¿no? O esto, ¿eh? Actualmente está de moda la formación permanente, la muerte por PowerPoint. Los profesores mueren de PowerPoint. Si van a Internet, pueden colocarlo. Esto hay autores, hay vídeos y todo. Desde los años 2000, que aparece, bueno, 89, 90, ya empezó, 90 y pico, el PowerPoint, ¿no? PowerPoint o cualquier programa de presentación. Ahora está más de moda ir a la inteligencia artificial y sacar programas nuevos. Es igual, acaban muerte, se llama muerte por PowerPoint. Los matamos de PowerPoint allí. Y no digo si además se explica y se va explicando el PowerPoint. Claro, por eso digo yo, hombre, señores, menos, bueno, estos son de Internet, muerte por PowerPoint, menos expertos infalibles y más prácticos reflexivos como formadores de profesorado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pasa esto en toda la formación que ha pasado, ustedes lo habrán vivido como yo cuando eran más jóvenes, son todos más jóvenes que yo, esto. Los conocimientos abandonaron mi cuerpo cuando entrego el examen, que es lo que llama JIPS, aprendizaje superficial olvido. ¿eh? Se aprende llenando la memoria a corto plazo para superar el examen y después se olvida, ¿no? Bueno, bueno, supongo que ustedes todos han padecido esto. Yo, si estuviéramos presenciales, les haría una prueba de que muchas cosas que aprendieron ustedes en la primaria, secundaria, la universidad, no se acuerdan de nada. Pero lo peor es que no saben ni para qué sirve. Es decir, que, bueno, esto Gibbs habla de vigilar mucho, de no hacer aprendizaje superficial o olvido, ¿no? O sea, en lugar de pensar en ellos, pienses en ti, lo que se va a llamar el yoísmo. Yo tengo mi cátedra, tengo mi material, tengo mi PowerPoint y les voy a explicar lo que yo sé. Esto se llama yoísmo, entre comillas. Muy bien. Y, mira, sí, aquí aparece también la viñeta de Tonucci del ADN profesoril que me invento yo. Esto es un invento mío, no, no van a encontrar nada en Internet porque esto me lo he inventado yo. Que es, que lo he cogido como ejemplo, ¿no? Evitar la formación inocular que, pues por ejemplo, la perspectiva industrial, que es lo que enseñan a veces en muchas universidades, en muchas normales, la perspectiva industrial es la histórica, ¿no? O sea, fíjese, estoy exagerando, ¿eh? No hay contexto, todos han de saber lo mismo, hay homogeneidad, se basa en la exposición, hay simplicidad, la educación es simple y la gente se lo cree, los padres y madres piensan que los maestros, ¿qué trabajo? Es un trabajo muy simple, esto sí. Yo le digo, vayan ustedes a la escuela y soporten 8 horas con los niños, ya verá que siempre lo tienen en cuenta, ¿no? La no diversidad, la graduación, la selección, la parte individual, no existe el sujeto, ¿no? Bueno, yo creo que el Tonucci lo representa muy bien, el tipo de que los tontos se van por aquí, ¿eh? Perdonen, y los listos se van por aquí, ¿no? Muy bien. Fíjense, y el formador, ahora no les voy a leer, me gustaría que lo miraran, Les he puesto
lo que hemos trabajado hace años como el concepto varía según sea en español, según sea en francés o en inglés. Lo digo porque, por ejemplo, los ingleses, el mundo anglosajón habla de modelo normativo y experto infalible. Y nosotros y los francófonos de modelo académico, por eso lo junto, ¿no? Fíjense. Y por otra parte, el práctico reflexivo, o que en los últimos años se ha introducido el concepto de proceso. O sea, ¿por qué? Porque el experto infalible es de producto. Él explica lo que piensa y el de proceso es construye con los enseñantes su conocimiento, ¿no? Si lo miran ustedes, es interesante, ¿eh? Voy a dejarles unos segundos para que lo lean ustedes, porque como todos saben leer, las transparencias no se leen, ¿eh? Ahora sí que pido, Magali y Gracila, si alguna persona no entiende muy bien a un concepto, que me lo pueda preguntar, ¿eh? Si viene al caso, ¿eh? Claro, fíjense que el último rojo, que dice modelos profesionales cerrados, ha sido históricamente muy grave. ¿No les ha pasado a ustedes y pasa muchas veces que cuando se hicieron maestros o maestras fueron a la práctica y dijeron, anda, esto a mí nadie me lo ha enseñado, ¿no? Después de tantos años, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo era cerrado y cuesta mucho construir un modelo contextual. El otro intenta que no hay modelo profesional, hay diversidad de modelos. Se es maestro o maestra según el contexto y se aprende con experiencias, con intercambio, con experiencias, con visualizaciones, con el contexto, ¿no? Bueno, ¿ya lo han visto? Bueno, entonces me van a permitir, para romper un poco el cansancio, sobre todo yo, de hacerles una pequeña broma, ¿eh? Sobre el experto infalible. Perdonen, miren, miren. En el modelo académico normativo, ahora lo voy a leer, de experto infalible, el proceso históricamente se parece a un tren. Perdón, él o la formadora conduce una locomotora y su objetivo es pasar por cada una de las estaciones del recorrido a la hora establecida, cubrir lo que quiere explicar. El profesorado son los vagones que van detrás, siguiendo a la locomotora. De vez en cuando algún vagón se descuelga, pero la incidencia pasa inadvertida al conductor de la locomotora, al formador o formadora. En otras palabras, el tren avanza con vagones o sin ellos y cuando llega a su destino, el formador conductor se gira para comprobar que solo unos pocos vagones o ninguno sigue allí, ¿eh? Esto ha sido el desprestigio de la formación permanente, que la gente dice, ¿para qué ir? Si lo que me explican ya lo sé, ya lo he estudiado, ¿eh? O sea, el abandono de esta formación de proceso. No, no, es que usted va a ir a una formación diferente, diferente, donde vamos a construir conocimientos conjuntamente entre los colegas y yo. Yo puedo aportar experiencias, puedo aportar conocimientos, puede mirar en internet interesantes, hay blog, bueno, hay muchas cosas en internet de innovación, grupos de innovación, ¿no? Muy bien. Pero señores, no soy pesimista, ¿eh? Y estoy aquí con ustedes porque mi vida ha sido optimista, aunque muchas veces he dado palos de ciego, que se llaman en España, ¿no? Das palos de ciego, ¿no? Hay alternativas, claro que hay alternativas, ¿no? Eh, Marcel Proust decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? O sea, bueno, me voy a inocular de optimismo, ¿eh? De optimismo. Y les voy a intentar inocularles a ustedes, ¿no? No, porque hay alternativas. Primero, la práctica reflexiva, esta idea de que se ha hecho mucho los docentes de la práctica reflexiva. Philippe Perrenot tiene textos interesantes sobre la práctica reflexiva, ¿no? Muy bien. Segunda parte. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé, no. Bueno, aguanten un poco más, que yo, mis alumnos y mis profesores que trabajan conmigo dicen que yo siempre, ellos saben cuando yo empiezo, pero nunca saben cuando yo acabo, ¿eh? Con lo cual me van a perdonar, ¿eh? Bueno, la segunda parte. Tener en cuenta, ahora entramos positivas, en cuenta las tendencias en la formación permanente o continua, que son cuatro, a nivel internacional. Yo diría que voy a repetir algunas cosas, por supuesto, ¿no? Fíjense. La primera, el cambio de la individualidad a la colaboración. Esta idea de colegialidad participativa versus luchar contra el aislamiento y la solitud, ¿eh? Aparece la colaboración. Muy bien. La segunda, la formación horizontal y situada. Atención aquí, no, no trabajar problemas genéricos. Los problemas genéricos se trabajan cuando hay grandes reformas.
¿Por qué? Porque cuando hay grandes reformas, la formación permanente lo que hace es informar, no formar, informar, que es lo básico. Explica, pues, los cambios. Para formar se ha de ir al territorio, a las situaciones problemáticas de los maestros, pero además situaciones problemáticas unidas a proyectos de cambio. Fíjese que dice partir de ellos. El concepto es partir de ellos. Cambio de binomio. Mírenme las manos. El cambio de binomio es el siguiente en la formación permanente. Históricamente, la formación permanente decía, vamos a formar a los maestros y después los vamos a enviar a las escuelas a que innoven. Pero en el tránsito se perdía. Y muy poca gente, bueno, la OCDE un día dijo que se perdía casi el 80 o 90% de pasar de la formación permanente a la práctica. Por eso la escuela continuaba siendo una porquería, continuaba siendo tradicional, que aunque se había hecho mucha formación innovadora, se había invertido muchos recursos. Esto hay un pequeño librito de la OCDE que lo explica, la investigación de Boland, sí, que dice, se ha invertido mucho dinero en formación permanente, se ha invertido muchos recursos y la escuela continúa siendo igual. ¿Qué está pasando? No, tenemos maestros a veces bien formados, con maestrías, pero que la práctica es la misma. O sea, la transición entre la formación de este tipo, de este cursos estándar, no llega, no llega al cambio de la práctica. Entonces, fíjense, mírenme, decíamos, vamos a hacer formación y los enviamos a la escuela a hacer proyectos. Esto no funcionaba. Ahora es al revés. Hemos descubierto hace años que al revés, vamos a los maestros de los contextos, les decimos qué problemas, qué situaciones problemáticas tenemos, y cuando analicemos estas situaciones problemáticas compartiendo todos, vamos a elaborar un proyecto y yo os ayudaré a hacer el proyecto de innovación. Vamos a trabajar así. O sea, el binomio se ha invertido. No es formación, innovación, sino es y situación, o sea, no es problema genérico y después pasar a la práctica, sino partir de la práctica para elaborar un proyecto de innovación. Es un cambio importante, ¿eh? Con lo cual esto es por eso se llama horizontal y situada, ¿eh? O sea, a partir de ellos, cambio de binomio, y tú, como formador, eres el acompañamiento de proceso, no de producto. Les ayudas a construir esa innovación con tus conocimientos académicos, tus conocimientos institucionales, ¿no? Eh, ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Bola lo dice en la investigación. Es que esto yo lo he dicho a los políticos y no hacen caso. ¿Usted quiere cambiar la educación de un país? Claro, sí, muy bien. Pues no cambie únicamente al profesorado. Cambie al profesorado y al contexto donde trabaja. Su salario, sus construcciones, sus aulas, su material didáctico. Claro, si usted no cambia el contexto donde trabaja, el profesorado se va a encontrar con lo mismo, con lo cual va a ir reproduciendo lo mismo de siempre. Y esto se decía en la investigación de Boland de la OCDE. Para cambiar la educación de un país se debe cambiar al profesorado, con formación, por supuesto, y el contexto donde trabaja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que aparece esa idea de que la unidad de cambio no es el docente, que la unidad de cambio es la escuela. Aparece esa idea, la unidad de cambio es la escuela, con lo cual podemos tener en una escuela muchos profesores innovadores con maestrías, con títulos, con formación, y la escuela sigue siendo la de siempre, o peor a veces, según algunas zonas. ¿Cuáles son las 4 condiciones de la formación situada horizontal? Esto también es de hace muchos años, es internacional. Apareció con la formación en centros. Primero, ha de ser en el centro educativo o en el territorio. ¿eh? O en el territorio, porque a veces los problemas, las situaciones problemáticas son similares. Tiene que partir de ellos, de las necesidades sentidas del profesorado, de lo que ellos piensan que tiene que mejorar. El profesorado asiste como miembro de un colectivo, la parte institucional, no para mi título, no para mi papel. No, 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 tú estás aquí porque representas a una escuela, a un territorio y tenemos que trabajar juntos para el cambio, ¿no? Con lo cual, tenemos que mentalizarlos que es miembro de un colectivo docente. ¿eh? Y último, es que el profesorado, si es posible, interviene con el formador en la planificación, en la ejecución, en el seguimiento y en la evaluación de su formación. Son 4 principios históricos estos por hace muchos años, ¿no? Bueno, se pueden cumplir parcialmente, pero son fundamentales. Sobre todo, lo que es fundamental es el territorio y necesidades sentidas. Esto sí que es fundamental. Muy bien. He dicho dos, recuerden, de colaboración y horizontalidad. La tercera es esta idea de la investigación. Nosotros en formación permanente actualizamos a los docentes. ¿Qué concepto más erróneo? Actualizar. Es como una superioridad. Voy a actualizarte, cállate y escúchame que te voy a iluminar. Hombre, por favor. O realmente creamos espacios de aprendizaje. Claro, pues creamos espacios de aprendizaje. Les ayudamos a lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos?
sea, introducimos temas de reflexión sobre la práctica, lógicamente, porque fíjense que es importante cuando un autor decía, es que estamos partiendo con docentes que es la práctica docente. Claro, lógicamente fundamentada. Tenemos que fundamentar esta práctica. Hay gente que hace cosas, yo me encuentro con maestros, digo, ¿y esto por qué lo haces? Dices, no, porque siempre se ha hecho así. Ah, mira, pues mira, es como si voy a un médico y le digo, oiga, ¿usted por qué opera con un cuchillo? Y es que yo siempre se ha hecho así, pero usted no sabe que no hay bisturí electrónico. Ah, sí, de verdad. Ah, no lo sabía. Bueno, entonces esta idea de decir, bueno, oye, no puede ser, ¿no? Lo que haces, porque lo haces, tienes que repensar tu práctica para cambiarla, ¿no? Y la última es esta idea de empoderamiento. La formación permanente bueno, ha de provocar, a ver, ya sé que lo digo, el orgullo de ser maestro y maestra de escuela. Ya sé que esto cuesta, ¿eh? En algunos países, porque cobran poco, los maltratan, pero en principio yo siempre digo, o sea, fíjense, mire qué idea. Tú, maestro, maestra, con tus compañeros en tu escuela, con mi ayuda, ¿eh? Podemos generar conocimiento pedagógico. Con tu experiencia, con la experiencia de tus colegas, podemos crear conocimiento pedagógico. Tienes que concienciarte de que tú eres protagonista en el proceso de cambio. Es empoderarlos. Porque los maestros dicen, ¿qué dice la administración? ¿Qué dice el director? ¿Qué dice la universidad? ¿Pero qué dices tú? ¿Pero qué dices tú? Si llevas 15 años en la escuela trabajando en primero de primaria o en tercero de primaria o en la secundaria, ¿qué dices tú, no? Esta idea de empoderamiento para mí es importante. Es conciencia de tu papel en el proceso de cambio. Si tú no cambias, la educación no cambiará, no cambiará, no cambiará. Con lo cual, esta idea de que yo digo, señores, ustedes son sujetos de generar conocimiento pedagógico. Yo les voy a ayudar en la formación, para eso estoy. Les voy a dar, si quieren, experiencias de otros países. Les voy a explicar cosas que a lo mejor ustedes no han tenido tiempo de leer. Y yo sí, porque tengo más tiempo como formador, ¿no? Este día, ¿no? Pero yo esto en la formación inicial lo encuentro fundamental, ¿eh? O sea, hemos empoderarlos de que ser maestro y maestra es muy importante. Yo siempre digo, fíjense, un país no funciona porque hay hay un político español en la República Española, año 36, en las Cortes españolas, que dijo una frase que ha quedado impregnada porque era ministro de Educación, que dijo, en este momento los maestros son los primeros ciudadanos de la República. Después es verdad que lo fusilaron, ¿no? Pero bueno, en principio, cuando llegó la dictadura. Pero en principio esta idea de que aún ha quedado impregnado en nuestro papel como profesores. El maestro es el primer ciudadano de la República porque enseña a los hijos de todos, ¿no? Pero bueno, es una idea que últimamente, porque estoy comprobando con muchos maestros bueno, que han salido con esta inoculación de la dependencia, depender de otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya he explicado cambiar al profesorado y el contexto donde trabaja. Vamos a verlo, ¿eh? Fíjense. Primero, esta idea de proyecto más formación, no formación más proyecto, ¿no? O sea, vamos a hacer un proyecto de cambio. Imagínense, busquen una idea. Ustedes esto no estamos haciéndolo bien porque está fracasando. Vamos a hacer un proyecto para cambiarlo y para este proyecto vamos a hacer formación. Para este proyecto, no en general lo que yo pienso, para este proyecto. Es lo que, bueno, yo estoy en algún país latinoamericano creando esta idea de comunidad de práctica formativa. Está un poco más abajo de ustedes, en Centroamérica. Estamos trabajando con comunidades de práctica formativa donde los maestros les ayudamos a explicar su experiencia y a contribuir a cambiar proyectos de innovación para llevarlo a su práctica, ¿no? Y fíjense, no hablo de comunidades de aprendizaje, ¿eh? Es otra historia, hablo de comunidades de práctica formativa, ¿eh? Claro, esto nos lleva a esta idea fíjense, del desarrollo docente, lo personal, lo académico, lo institucional y formación en las situaciones problemáticas para cambiar la práctica, que es lo que importa. Nos va a interesar cambiar la práctica fundamentada también, ¿eh? No la práctica por sí misma, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ha ido saliendo. Erradicar esta vieja identidad y práctica formativa, el aislamiento. Ya sé que la escuela caja de huevos, que se llama caja de huevos a las escuelas que tienen las aulas, ¿no? Como la caja de huevos, ¿no? Está en decadencia y por suerte se está cambiando bastante en muchas escuelas trabajar con codocencia, trabajar con rompimiento de paredes, con hacer aulas abiertas, con hacer grupos flexibles. Esto está llegando al menos por aquí, y lo pueden encontrar por internet. Fíjense que uno de los cambios, ay, es que no es que
Bueno, los jesuitas están haciendo cambios fundamentales de este tipo. Han tenido un año de formación de maestros y han cambiado las aulas, la codocencia, hay 2 o 3 profesores con los alumnos, hay espacios abiertos, hay rincones, bueno, romper un poco la escuela de caja de huevos. Ya sé que esto es complejo, el aislamiento. El aislamiento, la puerta cerrada en el aula, es como los toreros, ¿no? Llegar allí y digo, voy a torear, cierro la puerta y dejadme solo, ¿no? El otro es un tema importante en la comunicación, un tema importante en la formación permanente, es que los maestros a veces no tienen suficiente comunicación, tienen miedo de explicar sus ideas, tienen miedo de explicar sus experiencias, para que no les acusen de que es un mal profesional, ¿eh? Es que tú no te sales, entonces se callan, ¿no? Con lo cual, esto que llama Gervais balcanización es intentar que hablen de todo. Yo les digo, mire, he sido formador muchos años y yo me quedaba a comer con los maestros para hablar de los hijos, de los problemas, de lo que ellos tenían, ¿no? Bueno, porque era una forma también de hablar de todo, ¿no? Porque una maestra un día me dijo, me quedó grabado, es que estamos estresados de tanta innovación, no tenemos ni tiempo de hablar de nuestros hijos. Me quedó grabado, digo, anda, pues es verdad. O sea, una escuela muy innovadora que estaba estresado porque había un exceso de innovación y el exceso de innovación paraliza la acción, ¿no? La tercera, la metodología de la formación transmisora, técnica, racionalidad técnica, que diría Rodonald Schoen, e históricamente individualista. Nos dirigimos a veces, no ustedes, al maestro, ¿no? Fíjense, lo del nadador es la metáfora del nadador. Después les comentaré. Lo dejo aquí, pero esta idea de luchar contra la metodología de transmisión, de PowerPoint, de técnica, dirigida al profesorado como individuo, ¿no? Y la última, una formación de exceso de conocimientos. O sea, a veces los formadores, claro, si el formador es de la universidad, le encanta demostrar que él sabe mucho. Perdonen, ustedes no, mis compañeros. Y entonces va allí a explicar académicamente lo que sabe, ¿no? Y lo experto que es él, ¿no? Y sus libros y sus publicaciones. Disculpen, ustedes no, yo hago como los curas, meto bronca al que viene a misa. Claro, el problema está el que no está aquí, ¿no? Pero en principio demuestran que ellos, bueno, entonces esto es el formador académico normativo que no tiene sentido de utilidad, es el yoísmo, ¿no? O sea, yo les voy a enseñar a ustedes, ¿no? Bueno, por favor. Pero bueno, erradicar. Ay, miran, la metáfora del nadador. ¿La quieren escuchar? Descanso, paréntesis. Voy a descansar un poco con esta metáfora muy interesante. Imagínense ustedes que es un formador y dice, hoy toca clase de natación. Voy a hacer una formación permanente en natación. Eh, a ver si entienden la ironía. Miren, imaginen ustedes un curso de formación permanente en natación, que pasa varias horas enseñando anatomía, fisiología de la natación, la psicología del nadador, la química del agua y la formación de los océanos, los costos unitarios de las piscinas por usuario, la sociología de la natación, la antropología de la natación y, por supuesto, la historia mundial de la natación, desde los egipcios hasta nuestros días. Todo ello, evidentemente, a base de clases magistrales, presentaciones, vídeos y pizarra, pero sin agua. El profesorado asistente observa mediante vídeos a los nadadores experimentados y después de esta sólida y constatada preparación teórica son arrojados al mar en aguas muy profundas en un día de tormenta invernal. ¿Qué les pasa? Se ahogan. Eso sí, a todos les dan un certificado de que han aprendido a nadar. No sé si la ironía se entiende. No digo que lo hagan ustedes, pero esto lo conocemos hace muchos años, que se llama la metáfora del nadador. Que es cierto, me van a decir, hombre, esto aparece más en la universidad. Vale, de acuerdo, pero también en la formación continua permanente. Fíjense, es la falacia de la formación. Fíjense que decía Johann Wolfgang Goethe en el siglo XVIII y principios del XIX, decía, no es suficiente en saber, también se ha de aplicar. No es suficiente en querer, también se ha de hacer. Claro, este día de Goethe es razón. No es suficiente en saber, se ha de aplicar, se ha de hacer. Entonces aparece la falacia de la formación. ¿Saben cuál es usted la falacia de la formación? Una cosa muy elemental. La falacia de la formación, bueno, les podía poner, a ver, deje, mira, no lo tengo. Les podía poner esto
que esto lo sabemos desde los presocráticos, los socráticos, los sofistas, San Agustín, Aristóteles, Sócrates, por supuesto, y en el siglo XXI, pues Wallon, Piaget, Vygotsky, esto ya se sabe. Hace siglos que estamos discutiendo sobre lo mismo. La falacia de la formación es pensar que el ser humano aprende por transmisión verbal del conocimiento. El ser humano no aprende por transmisión verbal del conocimiento. El ser humano aprende por construcción del conocimiento. Ahí está Goethe. No es suficiente saber, se ha de aplicar. No es suficiente querer, también se ha de hacer. Y esto es un debate histórico. Vuelvo a repetir, los socráticos, los presocráticos, los sofistas, Aristóteles, San Agustín, todo, siempre se ha discutido el tema del aprendizaje hasta llegar a Wallon, a Piaget, a Vygotsky en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XX. Pero claro, es una falacia. Pues hay gente que aún se cree, tanto en primaria, secundaria, universidad, que el aprendizaje se realiza con transmisión verbal del conocimiento y además amparado con el libro de texto, por supuesto, o con la lectura, que la lectura sí que hace aumentar un poco el conocimiento, ¿no? Muy bien. Resumiendo, ¿qué desarrollar? Pues todo lo contrario. Fíjense, esta idea de colegialidad participativa y no artificial. ¿Eh? Segundo, el empoderamiento. Esta idea de conciencia, sujeto, capaz de generar conocimiento pedagógico, bueno, esta aprender con los iguales, ¿eh? Este día empoderamiento y conciencia del papel del cambio, ¿eh? Este día de la relación con la comunidad, no lo he comentado mucho, pero es importante, ¿eh? El tema de lo que hoy día estamos hablando, no sé si ustedes han leído algo, de que aparece el concepto de maestro comunitario. O sea, la profesión docente, debido a los problemas que estamos teniendo en la comunidad, de drogas, bueno, de tipo de delincuencia, machismo, bueno, muchas cosas, ¿no? Antidemocracia, mala solidaridad, ¿no? El tema del maestro comunitario que se está trabajando, bueno, es aquel maestro que no únicamente trabaja con los niños, sino con la influencia de la comunidad. Y vengo a decir, intenta convencer a la comunidad, padres, familia, comunidad, que intenten, por favor, defender los mismos derechos que defendemos en la educación, que nos ayuden. ¿Eh? Porque, vuelvo a repetir, porque estamos comprobando, no sé ustedes, de que el contexto tira tanto que nos lleva a los niños, sobre todo en la secundaria, se nos lleva. ¿Eh? Entonces, claro, no es un problema nuestro, es un problema social, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hacer lo que podamos, lo que podamos. Y lo que aparece es esta idea de profesión comunitaria. Y esto se inocula a los maestros. Vamos a trabajar también en el territorio, ¿no? La idea de compartir dudas, problemas, la reflexión, la comunicación. Y una cosa que les comento, que no he comentado, que hemos comprobado, es que los maestros a veces, dentro de esta falta de comunicación, de esta falta, esta pequeña balcanización entre ellos, el aislamiento del aula, el que ellos no comunican mucho sus problemas, hemos comprobado que esta idea que decía Boland de primero proyecto y después formación para dar este proyecto. O sea, Pola decía, vamos a ver qué problemas tienen, qué situaciones problemáticas tienen, no qué situaciones problemáticas tienen, vamos a ver qué proyecto podemos hacer y les damos formación para ese proyecto, no para otras cosas, ¿no? Pero que hemos comprobado que si no hay tolerancia profesional, si están peleados entre ellos, si tienen problemas entre ellos, no funciona. Con lo cual, últimamente estamos hablando de que, por favor, hemos de respetarnos, hemos de ser solidarios, o sea, hemos de intentar introducir la tolerancia profesional, ¿eh? Porque, bueno, la experiencia ha sido horrorosa a veces en centros que ha sido imposible por los debates, las intrigas, lo que se llama las comunicaciones no gratificantes que se hacen a veces alguna gente, ¿no? Entonces, los rencores que aparecen, ¿no? También, porque es cierto, es que en una escuela, también en la universidad, estamos codo con codo con muchos compañeros, con lo cual hay tirrias y hay, bueno, problemas. Entonces, esto sí que es importante, aparece en los últimos tiempos, con el tema de si hemos de trabajar juntos. Hay una persona muy importante que dice, siempre, cuando está con maestros, dice, señores, están ustedes condenados a trabajar juntos. Toda la vida están ustedes condenados a trabajar juntos, así que pongamos todos la carne en el asador, ¿eh? No, porque si no, no se puede trabajar, ¿eh? Muy bien. Y para ir acabando, eh, por favor, evitar lo que me voy a basar en Edgar Morin, el padre de la complejidad. Edgar Morin, que además tiene 102 o 103 años este hombre, habla de que a veces los maestros, los profesores, ustedes y yo, tenemos la ceguera del conocimiento, la inteligencia ciega. Lo habla en los 7 saberes de la educación, un pequeño texto de Edgar Morin.
Es interesante, ¿no? Porque dice, ustedes han de evitar la ceguera del conocimiento formativo, ¿no? ¿Y cuál es la ceguera del conocimiento? Lo voy a interpretar, ¿eh? Porque es más largo. Claro, fíjese que para él, espera, sí está aquí. El reto de la formación del siglo XXI es poner en cuarentena lo que parece inamovible. No hay nada inamovible, ¿no? Entonces, claro, dice, señores, si ustedes quieren formar a maestros, pongan en cuarentena su propio pensamiento, pongan en cuarentena lo que ustedes piensan. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es importante. Si no son ciegos del conocimiento, la inteligencia ciega. Fíjese que nos dice Edgar Morin, aquí le he puesto, Edgar Morin. Miren, dice, ¿cómo evitamos la ceguera del conocimiento en la formación? Fíjense, nosotros, ustedes todos, no sé cuántos son ahora, todos ustedes y yo, que nos dedicamos a la formación, abrirnos a nuevas ideas, a nuevos rumbos. Y fíjense también abrirles a ellos, a nuevas ideas, a nuevos ritmos, ir mucho más allá, investigar, reflexionar críticamente y buscar el por eso colectivamente en un mundo complejo. Perder el miedo a lo desconocido, dice Edgar Morin, al riesgo, a las cosas nuevas, a los cambios. Dejar, fíjense, dejar de crecer ciegamente en las ideas o proposiciones ya impuestas por otros y aceptadas por otros, para así desarrollar las propias. Y una cosa que a mí me entusiasma de Edgar Morin cuando dice, eviten ustedes no ver más allá de sus límites. Es verdad, porque yo conozco muchos maestros innovadores que no ven más allá de su aula, de sus límites, y después cuando pasan de clase a otros niños, continúa todo igual. Con lo cual, yo a veces explico de que es como subirse encima y ver más allá de tus límites. ¿Cuáles son tus límites? Intenta ver más allá de tus límites. Intenta ver el futuro, ver el contexto, ¿no? Cosa que les faltaría también a los políticos que a veces no ven más allá de sus límites, que los límites son los años que están gobernando para que les vuelvan a votar, ¿no? Que también sería aplicado Guerra Morén, pero perdone la ironía política, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa esto de Edgar Morin? Pues abrir camino a lo complejo, a la reflexión crítica, a lo diferente, a lo insospechado, a lo humano, al riesgo creador, dice Morin. Él dice, si hacemos todo esto, cosa muy difícil, la homogeneidad del ser humano, lo incuestionable, serán partes del pasado. Yo digo siempre, esperemos, porque aquí he utilizado a Edgar Morin a la izquierda, mía, y a la derecha, Pablo Freire. ¿eh? Porque Pablo Freire, que estaba de acuerdo con Morin, decía, en el campo educativo tenemos que hacer la denuncia de aspectos que no nos gustan, pero siempre anunciar alternativas. O sea, la denuncia y denunciación. Dice, no podemos limitarnos únicamente a quejarnos. Los maestros y ustedes y yo somos muy partidarios de quejarnos, ¿eh? Nos quejamos, juntas a 4 maestros y están quejándose de muchas cosas, ¿no? Muy bien, nos podemos quejar. Yo siempre digo a los maestros, vale, está bien, dejemos un rato para que lloren, lloren un poquito, va. Ahora, cuando han acabado de llorar, vamos a buscar alternativas. Vamos a hacer la anunciación que decía Pablo Freire, porque si nos quedamos llorando, nos vamos a deprimir y vamos a acabar haciendo lo mismo, ¿no? Con lo cual, anunciemos, como decía Pablo Freire. Bueno, señores y señoras, no sé cuánto llevo, mucho rato. Todavía hay mucho trabajo, pero posible, pero posible. Y yo creo que a mí me gusta mucho el libro de Pablo Freire que dice Pedagogía de los sueños posibles. Bueno, y cogiendo a Pablo Freire, y he citado también la metamorfosis educativa, yo siempre digo, bueno, en el fondo, la gratificante y dura tarea de cambiar la formación. Yo creo que esto es nuestro trabajo. Y si quieren, para acabar, hay en el continente de ustedes, me van a disculpar, hay como dos grandes pedagogos. Uno en el sur, en Brasil, que fue Paulo Freire. No podemos negar que el siglo XX fue el pedagogo más influyente y más interesante del continente americano. Y otro que es en América del Norte, en América del Norte, que también es un pedagogo muy importante, que si se levantara ahora de la tumba y viera lo que está pasando en Norteamérica, seguramente se enteraría mucho más hondo lo que vería, ¿no? Porque ustedes, John Dewey, es John Dewey. John Dewey, que murió hace 74 años, en el 52, ¿no? Recuerden ustedes, padre de los libros están traducidos en español, padre de la democracia, de la pedagogía progresista norteamericana. Es verdad que era un pragmático. Fíjense qué interesante que uno de los discípulos de John Dewey creó el método de proyectos, que es Kilpatrick, y lo creó en 1918. Y ahora, un siglo después,
es el método más importante. Fíjese si vamos atrasados. O sea, el discípulo Kilpatrick crea el método de proyectos en 1918 y ahora demostramos que es el más interesante de aplicar en las escuelas. Dios mío. Bueno, mire que decía John Dewey en una conferencia. Miren, si formamos a los alumnos y profesores de hoy del mismo modo como les formábamos ayer, les robamos el mañana. Como han visto ustedes, lo han manipulado, he puesto profesores y profesoras por esta mayúscula, ¿no? Pero sí que es verdad, no podemos enseñar a nuestros profesores como se enseñaban ayer, ¿eh? Y yo acabo concluyendo, como formadores y formadoras, no deberíamos permitirlo. Así que, señores, muchas gracias y recuerden siempre que el puente que va de la esclavitud a la libertad, aunque muchos políticos no se lo crean, se llama educación y el futuro está en el camino, no en la meta. Pues nada, muchas gracias a ustedes y espero que no hayan quedado así con esta niña, que después de la conferencia de Invernón quedó así, sino que han quedado así como este, ¿no? Así que muchas gracias y que les vaya bien, ¿eh? Muchas gracias, doctor Invernó, por compartirnos estas interesantes y detonantes reflexiones. Nos quedamos, como dice usted, con una gratificante y dura tarea, ¿no? A partir de esta problematización reflexiva que usted nos ha compartido en estos Sí. momentos. De- Muchas de- gracias por ello. Y sí, pues para déjeme, hacer este diálogo abrimos una participación, si usted nos los permite, doctor, por la cuestión del respeto al tiempo del doctor Invernón. sí. Si me lo permiten, se van a abrir espacio a dos preguntas de las y los asistentes a esta conferencia. Si gustan, pueden prender su audio, alzar la mano, prender el audio y vertir la pregunta, ¿no?, que quieran plantearle al doctor Invernón. Y pues adelante. Doctora Graciela Mesina, adelante, la escuchamos. Hola, profesor. Hola, Francisco. Mire, yo he estado trabajando con un equipo en la construcción y la reconstrucción del concepto de formación situada. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted dijo y todos los alcances que hizo. Pero tengo un punto que lo plantea Morán y usted lo retoma, pero que creo que es fundamental y que hay que enfatizarlo. Que la formación situada no consiste solamente en trabajar en el centro, en el grupo, reconociéndose como grupo, reconociéndose el valor, etcétera, sino que tiene que ver con trabajar con la subjetividad del sujeto, más allá de lo que él incluso sabe de sí. O sea, llevar la subjetividad a dimensiones inconscientes, a dimensiones no exploradas. Y me parece que si no hacemos eso, volvemos al tema del producto y del formato. ¿Mm? Eso me Eh, parece que es un punto que necesitamos trabajar. Nada más. Interesante, ¿no? Veo que usted tiene formación argentina, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo digo por el tema de la subjetividad, ¿no? Está bien, ¿no? No, tiene razón. Quizás nosotros no hemos trabajado mucho el tema de la subjetividad, trabajamos quizá el concepto, yo me conozco todo el tema y sobre todo usted ha estudiado la uva, ¿eh? O Sí, sí. tiene, claro, ¿no? Sí, La sí, uva, la uva. en la uva. Sí, porque he estado allí, además, es interesante, ¿no? Claro, que es lo mismo que digo yo con lo personal, ¿eh? Cuando nosotros nos referimos al tema de trabajar lo personal, claro, usted lo traslada y es cierto, a la subjetividad, y es verdad, ¿eh? Además, aquí sí que ha habido personas que han trabajado mucho el tema de la subjetividad, como Pepe Contreras, no sé si usted lo conoce, ¿no? Que está jubilado hace tiempo y ya no participa en temas, pero sí que es verdad que se ha trabajado un poco la subjetividad como importante. Quizá yo soy más partidario de decir, estoy totalmente de acuerdo, de trabajar esta subjetividad con lo personal. Pero a mí lo que intento evitar, y a veces lo comento, ¿no? No convirtamos la formación en una terapia de grupo. Yo siempre No, digo, no, 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 no estoy de puede acuerdo. ser. O sea, no podemos caer, no digo, porque ha habido momentos que yo he conocido que se ha caído digamos, con tendencias psicoanalíticas, ¿no? En el sentido de decir, no, yo creo que no, que trabajar lo personal es importante, trabajar la subjetividad, que el yo con los demás, no el yoísmo, porque también es un tipo de subjetividad tóxica, ¿no? Que se plantea también en la formación, ¿no? El yoísmo, esa idea yo. Mira, asistí a una formación que me quedé impresionado porque había presentado a un formador y él estuvo empezando hablando de sí mismo, ¿no? Y los maestros, que eran personas adultas, intervinieron y, oiga, ¿usted cuándo dirá nosotros, no? Impactante. O sea, fue impactante, ¿no? Es decir, la idea de esta idea de que, bueno, en el fondo le llevó a este extremo, ¿no? De decir este yoísmo. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? El tema de bueno, la subjetividad del propio sujeto es fundamental
Y también, claro, compartirla. Por ejemplo, las experiencias actualmente es que uno es capaz de desarrollar su propia subjetividad compartiéndola con la de los demás, ¿no? Es decir, compartirla. Porque es como que este día, si yo comparto con los otros, se enriquece, ¿no? Es lo que siempre decimos, ¿no? Uno aprende. Ah, Digo, lo que decía Mead, ¿no? Mead decía, a veces aprendemos de forma individual, lógicamente, pero si compartimos nuestra subjetividad con nosotros, aumenta nuestro conocimiento, ¿no? De ellos y nosotros, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Quizá no ha aparecido el concepto porque no es mi discurso, ¿eh? Pero estoy totalmente de acuerdo a usted, ¿no? Es decir, ya, sí, sí, ya lo he vivido muchas veces cuando he ido a Argentina, ¿no? El tema, pero está bien porque es importante. Siempre que separemos esta idea de psicoanálisis, dinámica de grupos, Carl Roger, que a mí a veces me ha provocado que hay gente que lo ha tomado como un equívoco, ¿no? Y que ha provocado unas reacciones a veces negativas, ¿no? Del propio profesorado. Pero sí, sí, yo creo que estaría bien. Y que además hay textos muy interesantes sobre subjetividad, ¿eh? Subjetividad. Sí, aquí, al menos en mi departamento de educación, había un grupo dedicado a ello, dirigido por Pepe Contreras, ¿no? Que era muy interesante sobre el tema que está trabajando usted, ¿eh? Pero sí, sí, creo que sí. Es crear esta unión entre ellos, ¿no? Más allá, un poco Morén ya lo hice, es cierto, ¿no? Eh, Cuando habla de mirar más allá de nuestros límites, significa salir de nosotros para compartir esta subjetividad, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Profesor, Diga, yo hablaba de, Gracias. de venga, entre nosotros y narrativa, una sí, bueno, narrativa claro, social colectiva. No, no correcto, estaba hablando, no estaba sí, hablando correcto. de trabajo de Ya terapia. una narrativa colectiva entre ellos, ¿no? Pero Sí, fíjese, la eso. narrativa colectiva, en el campo de yo siempre digo, ha de llevar a un proyecto común, ha Ok. de llevar a un proyecto común, porque si no puede quedar en mero conocimiento, ¿no? O sea, ha de pasar a la acción. Yo siempre digo, para mí la acción y la práctica es fundamental en el campo del magisterio, ¿no? Pero está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Graciela Mesina, por su pregunta e intervención. Gracias, doctor Invernón, por su respuesta. Hay una pregunta en el chat que nos plantea el doctor Fernando Ceballos. Él está aquí presente también en la conferencia. Doctor Ceballos, ¿gusta que lea la pregunta o quiere planteársela personalmente ahorita al doctor? Pues está la oportunidad, se la digo, en Adelante, viva voz. comenzaremos con usted. Bueno, en principio agradecer por la charla tan interesante, tan provocadora en el sentido de que hace pensar mucho de lo que estamos nosotros trabajando. Eh, Me parece que son bastante aceptables, e interesantes estas propuestas enmarcadas en la tendencia de la formación situada y horizontal, pero inevitablemente plantean la pregunta, el cuestionamiento de cómo hacerlas mucho más extendidas, cómo institucionalizarlas en un sistema educativo. Eh, y en ese sentido, yo preguntaba si podría compartir algunas reflexiones o propuestas al respecto y de manera relacionada, si nos podría decir algo más de su participación en la creación del programa que nos señaló que estaba trabajando de las comunidades de práctica profesional, que quizá pudiera ir en ese sentido. Vale. Bien. Bueno, provocadora, yo siempre he sido muy provocador, ¿eh? No, bueno, es mi forma de trabajar porque he aprendido en la vida que yo no les... Fíjense que yo no he hablado ni de paradigmas, ni modelos. ¿Por qué? Porque huyo un poco de esto, intentando llegar a provocar un poco, y lo hago con mis alumnos siempre toda la vida, ¿no? A provocar la reflexión, el pensar, ¿no? De acuerdo que cada uno después interpreta y recoge lo que le interesa, ¿no? A ver, yo participé, en el caso de la formación situada, claro, tiene usted razón. Si la formación situada puede ser, puede provenir del propio profesorado, pero si el sistema educativo en sus políticas públicas no, no lo favorece, pues puede decaer, porque esto significa, la formación situada significa trabajo, significa dedicarse, reunirse, horas, con lo cual si resulta que el sistema me está castigando, al final yo abandono, ¿eh? En el caso de España, yo le comento el caso de España, bueno, me parece que México también, le pregunto, Fernando, hay centros de maestros, ¿no? No, lo digo, Sí, desde el 2013 muchos han ido cerrando y ya, solamente algunos estados, algunas entidades los han mantenido.
en Sí, funcionamiento. lo digo porque a nivel internacional, cuando nace la formación situada, yo participé en el primer gobierno socialista que hubo en este país, en España, después de la dictadura. Yo participé en el gobierno creando los centros de profesores, la nueva formación permanente. También es como dice usted, después bueno, la derecha y la ultraderecha los ha ido eliminando a veces de los territorios, ¿no? Pero se crearon muchos centros de profesores para desarrollar la formación situada en los centros, o sea, descentralizar la formación e ir a los territorios. Y allí lo que hizo el ministerio fue una cosa interesante, que era crear una figura que era el asesor de formación permanente. Me parece que Graciela, que está aquí, ha trabajado también el tema cuando estuvo aquí, ¿eh? El asesor era un formador que provenía de la práctica con 5 años como mínimo de experiencia, y recuerdo que nosotros le formábamos como asesor de formación permanente. Y era el concepto. Tenía un complemento económico de maestro y era el que iba en el territorio, se creaba en el territorio un equipo a veces de 10, 12, depende del territorio, varios centros de profesores que ayudaban a esto, a crear proyectos de innovación y cambio, y que provocaban convocatorias públicas para que los centros, eh, fíjate, convocatorias públicas que a veces tenían un pequeño presupuesto, aunque sea para hacer fotocopias, eh, tenían licencia para trabajar en ciertas horas digamos, para el proyecto con el asesor o asesores, ¿no? Después tenían un certificado individual y colectivo, ¿no? Que esto favoreció mucho y aumentó mucho la innovación del país, en proyectos interesantes que han sido publicados muchos, y ha habido libros y ha habido estudios. Es cierto, como dice usted, que si la política pública no lo ampara, pues al final es una actitud individual que proviene, pues puede provenir de la dirección, de los jefes de estudio, del propio territorio a veces, ¿no? Pero esto está pasando también en España. O sea, eh, bueno, voy a decir una cosa que no la he dicho, dejen de grabar. A ver, cuando gobierna la socialdemocracia o la mentalidad socialdemocracia, tiene un cierto refiarse de los maestros. ¿Eh? Cuando en el mundo aparecen los gobiernos más conservadores, no se fían de los maestros. Esto lo tengo publicado, no pasa nada, ¿eh? Pueden grabarlo porque lo tengo publicado. Claro, y está comprobado. Los gobiernos conservadores, ¿qué quieren? Porque piensan que los maestros son adoctrinadores de ideologías progresistas, que a menos en Europa pasa esto, ¿no? Entonces, claro, que han intentado, pues, bueno, han desaparecido en muchas comunidades autónomas, porque después el gobierno central de España lo transfirió a las comunidades autónomas, como ustedes, que son los estados, ¿no? Los estados, ¿no? Bueno, los estados que ha ganado o ganó la ultraderecha o la derecha y la ultraderecha juntos, pues lo han eliminado. Han creado un instituto virtual de formación, ¿eh? Porque realmente pasa esto, ¿no? Entonces, es un debate internacional, ¿no? Por eso ahora estamos muy preocupados del avance de estas políticas, digamos, conservadoras, porque nos puede provocar en el campo educativo, se está trabajando bastante, ciertas repercusiones negativas, ¿no? De volver un poco hacia atrás, ¿no? Sobre el tema educativo, ¿no? Pero tiene usted razón. Pero también yo a veces hemos trabajado con escuelas donde el equipo está interesado porque ve que la problemática es grave, cosas que están haciendo que no están funcionando, ¿no? Entonces, sí que han pedido a gente de mi grupo, o universitarios o gente que les ayude a construir un proyecto de forma individual. Pero claro, se da cuenta de su sacrificio. Por ejemplo, las horas de la comida, hay que darse un poco la tarde, un poco más, ¿no? Bueno, todo el tema, ¿no? Pero tiene usted razón, si no hay políticas públicas, y hemos de luchar por estas políticas públicas para que descentralicen el sistema, ¿no? Que en México en parte está bastante descentralizado, ¿no? Y fíjense que la idea de los centros de maestros fue una copia de Europa, de los teacher centers de Japón, que lo tienen muy interesantes también, ¿no? Y entonces aquí, pero los centros de profesores era esto, era descentralizar, ir al territorio, formar personas capacitadas para ayudar a los maestros a hacer proyectos de centro, ¿no? Y en el territorio, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es decir, no sé qué decirle más, ¿no? Muchas Pero gracias. fíjese que esto nace, perdonen, Fernando, esto nace en el año 84. El tema de los centros de profesores, las investigaciones sobre lo que pasaba en las escuelas, la descentralización, la formación situada, aparece a principio, Fernando, en el año 84. Empieza a aparecer en el año 84. Se va extendiendo y en el fondo te digo una cosa, nosotros lo copiamos del mundo anglosajón, de los teacher centers. Lo copiamos descaradamente.
descaradamente. No tengo ningún problema en decirlo, porque buscábamos qué podemos hacer para que cambie y innove el país, después de una dictadura feroz que había eliminado, había depurado, había hecho una escuela muy tradicional y ha costado muchos años trabajar, ¿no? Pero bueno, a saber lo que vendrá en el futuro, yo qué sé, no sé. Muchas gracias, doctora Invernón, por por compartir sus reflexiones, las respuestas a las colegas y colegas que acaban ahorita de presentar y de preguntar. Y también en el chat, doctor, nada más para comentarle, hay agradecimientos en torno a, pues, a la conferencia que nos ha impartido la doctora Marisa Soto, la doctora María Laguna, la doctora Claudia Aguirre. Hay una pregunta que queda pendiente planteada en el Facebook Live, que se la haremos llegar a usted por la cuestión de respeto a sus tiempos. Vamos a cerrar en este momento. Y para cerrar, doctor, permítame, voy a compartir una constancia que se le comparte por parte de la red la red que está que lo ha invitado, la red de experiencias de investigación en formación de docentes en servicio, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Le otorgan la presente constancia al doctor Francisco Invernón Muñoz por haber impartido la conferencia Tendencias, retos y problemáticas contemporáneas en la formación permanente del profesorado en el marco del Seminario Internacional de la RIFOTS, definición y problematizaciones del campo de la formación de docentes en servicio. Doctor, Pues muchas gracias gracias. por haber participado con nosotras y con nosotros en este seminario. Fue sumamente gratificante escucharlo y nuevamente repito, pues nos vamos con muchas tareas para hacer estas prácticas reflexivas que usted nos acaba de compartir. Pues muchas gracias por la invitación y recuerden, trabajen con sentido y utilidad, que es lo que dice la filósofa, dice, no, trabajemos con sentido y utilidad. Y la subjetividad y la intersubjetividad, Graciela, y la intersubjetividad. Pues muchas gracias por invitarme. Yo en el Paco, fondo antes de reconozco irnos, que me apasiona el tema, con lo cual disfruto también mucho, con lo cual podemos tomarnos me han hecho un favor. una foto de Una, grupo, Paco. ¿Cómo una foto? Ah, de todos. Sí, Los por favor invitamos abran sus cámaras los que estén aquí, lo deseen, para que nos tomemos una foto de grupo. para que tengan fotografía del recuerdo, ¿no? De este momento importante, académica y formativamente hablando, ¿no? Entonces, Muchas gracias, muchas gracias. Francisco, ¿estás ahí? ¿Quién? Así ¿Yo? es, Ah, cuando estén listos, Aquí estamos. ya, a lo adelante. mejor 1, 2, 3. Y listo, gracias. Muchas a gracias. todos, ¿ha hecho a todos? ¿Sí? Sí, a Pero todos. si hay 16, yo veía, a todos no los veía. A ver. Ah, sí, ahora los veo aquí a todos ustedes. sí, Como siempre, predominan mujeres. Está bien esto, ¿eh? Sí, claro. Doctor, sí. pues una vez más, a nombre de la REIFOTS, le agradecemos esta oportunidad, este espacio de formación y de reflexión que nos acaba de compartir y estoy segura que no será ni la primera ni la última vez que nos acompañe y pues se le hará extensiva la invitación para otros encuentros académicos que tengamos. Muchísimas gracias a todas y todos que nos acompañaron en este espacio formativo y de reflexión. Y los invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también pues los seminarios que se transmiten en Facebook Live. Muchas gracias, doctora Cordero. No sé si quiera cerrar. No, pues Adelante. solo darle las gracias a Paco nuevamente por su buena disposición a participar con nosotros y que estaremos y seguiremos en contacto. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes y adelante. Recuerden, la formación permanente necesita gente como ustedes. Muchas gracias. Que tengan Gracias. todas y todos muy Venga, buenas hasta la noches. vista. Un Buenas beso, noches para mí. gracias, Venga, besos. Gracias. 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 Adiós.